Buenas, bienvenidos al octavo programa de Desde la Grada. Hoy repasaremos lo ocurrido en la jornada, en la ronda uno del US Open. Hablaremos de la segunda jornada de liga y también hablaremos sobre el Eurobásquet que comienza hoy. Empezamos hablando sobre el tenis, primera ronda. Carlos Alcaraz ganó a Reilly Opelka en 6 corridos, 6-4, 7-5, 6-4 en 2 horas. Partido, la verdad, que cómodo para Carlos, podríamos decir, y un Carlos que nos sorprendió con un cambio de look bastante rompedor. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Analizando el partido de Carlos Alcaraz, es cierto que ya desde el precalentamiento que realiza las instalaciones del US Open ya nos sorprendió con ese nuevo look. Ya comentó que fue porque su hermano intentó hacerle un peinado diferente, no salió bien y la única manera de arreglarlo era rapándose al cero, como así sucedió, y la verdad es que le da bastante carisma de cara a lo que queda de torneo. Sí, pasamos a Sinner, ¿no? Que superó su primera ronda, como ya comentamos en el anterior podcast, que iba a pasar sin dificultad ninguna. 6-1, 6-1, 6-2 en hora 40, partido con cero desgaste para el italiano, pero que ahora en segunda ronda, como ya comentamos en el episodio anterior, le espera un Popirín que seguro le pondrá las cosas muy, muy complicadas al italiano. Sí, bueno, entrando a analizar el partido de Sinner, fue un partido en el que realmente no tuvo mucha historia, ¿no? Hora y 40 para el italiano, ese corrido fue muy superior en todos los sentidos, desde el saque, desde el resto también, con una gran cantidad de golpes ganadores, muchísimos menos errores no forzados que Kopriva, que el checo, que cuando Sinner juega en primera ronda de Grand Slam, sobre todo, da la sensación de que, y es así, que aplasta a todos los rivales. O sea, ha hecho a Kopriva ser un jugador amateur prácticamente, siendo el 89 del mundo, un top 100. Con lo cual, esa velocidad de crucero que impone Sinner desde primera hora, la verdad es que da bastante susto. Y volviendo al tema de Carlos Alcaraz, que jugó contra Opelka, hubo bastantes puntos positivos del murciano, sobre todo yo creo que fue un partido bastante más sólido de Carlos que en otras ocasiones. Estuvo muy bien con el saque, sobre todo en el primer set, y hay aquí algunos datos que lo demuestran, porque no solo en el primer set, sino durante todo el partido estuvo muy bien en este sentido. Más porcentaje con el primer servicio que Opelka, siendo un grandísimo sacador. El estadounidense, más puntos ganados con el primer servicio, con el segundo servicio. Al resto también estuvo excelso Carlito, más puntos ganados tras la primera devolución y tras la segunda eh, durante todo el partido. Tanto en el saque como en el resto estuvo muy bien. El murciano, 3 puntos de 3 salvados en todo el partido, es decir, que no le hizo break el estadounidense a Carlos en, la- en las 2 horas y 17 de partido, y 7, perdón, que estuvieron en pista. Y también eh, cometió muchísimos más errores. Es verdad que Opelka hizo mucho más ganadores que Carlos, eso es cierto, pero cometió casi el doble de errores no forzados el estadounidense, con lo cual la clave del partido de Alcaraz fue eso, estar bastante sólido desde, desde el saque, desde el resto y bastante bien en el fondo de pista, que ya sabemos que en los rallies es difícil que alguien le gane a Carlos Alcaraz en un punto 2 o incluso en un juego te puede ganar, evidentemente, pero a lo largo del partido de 2 3 4 horas es muy difícil que haya algún tenista que pueda ganarle a Carlos Alcaraz en ese aspecto. Sí, totalmente. Es un jugador que pues, ya conocemos, muy sólido de fondo de pista, y a no ser que sea un jugador como puede ser Djokovic o como puede ser Sinner, es muy complicado ganarle en estos peloteos largos. Ya que he hablado de Djokovic, también ganó su primer partido de primera ronda contra Lennart Tien, 2 horas 40, ganó en 6 corridos, pero en el segundo sí que es verdad que acusó unos pequeños problemas físicos que Tien no supo, digamos, aprovechar, ¿no? Ese momento, no pudo ganar el segundo set y se llevó el partido Djokovic en 13, como he comentado antes, 6-1, 7-6 y 6-2. Sí, la verdad es que ya lo comentamos en el anterior podcast, pero era una incógnita el nivel físico y tenístico con el que llegaba a este último Grand Slam del año el serbio, pero la verdad es que mostró un nivel bastante solvente, como tiene que ser Djokovic en la primera ronda, intentando no tanto buscar un gran nivel de tenis, porque ya sabemos
que lo puede ofrecer tranquilamente cuando sea necesario, como vimos en Roland Garros o incluso en Wimbledon, sobre todo Roland Garros. Eh, y creo que en estos primer partidos tiene que empezar cogiendo ritmo, intentar no jugar muchísimas horas, porque ya sabemos que al ser un jugador ya más veterano, Djokovic necesita mucho menos tiempo de pista y más de recuperación, y otros jugadores, como puede ser Carlos Alcaraz y Sinner, necesita incluso más tiempo de pista que de recuperación por la fisionomía general de cada uno. Con lo cual, la clave del partido de Djokovic se explica también un poco en parte por el tema del Alcaraz, que estuvo muy bien con el saque, que es un arma muy fuerte de Djokovic, y por supuesto el resto también. Fue el jugador que ganó mucho más eh, puntos ganados con el primer servicio, con el segundo, salvó 6 de 8 bolas de break, casi el 75%, mientras que Tien solo pudo salvar 3 de 9 y con el resto estuvo también excelso, ganando mucho más puntos ganados tras la primera devolución y tras la segunda devolución. Y en realidad los rallies estuvo bastante más parejo porque tiene un jugador que desde fondo de pista es una de las características grandes que él tiene, se maneja bastante bien. Con lo cual, en estos primeros golpes, 3 4 5 bolas, predominaba Djokovic y a partir de ahí estaba mucho más parejo. Y también se explica desde el punto de vista de los golpes ganadores. Djokovic hace 26, tiene 18 y ya no solo es que le gane en ese sentido, sino es que Tien comete 36 errores no forzados por los 34 de Djokovic, que no hay mucha diferencia, pero que la amplía un poquito más, ¿no? Con lo cual yo creo que estas son las claves de nuevo a Djokovic, que lo hemos visto bastante bien al saque y al resto, que ahí parece que no va a ser duda en, en el torneo Djokovic, pero sí que cuando se tenga que enfrentar a rivales duros de roer y con bastante intercambio de fondo de pista, veremos si le aguanta el físico al serbio. Sí, totalmente. Veremos cómo aguanta el físico de Djokovic, veremos si sigue avanzando en el torneo. Y hablando ahora un poco de los tenistas españoles, ¿no? De los nuestros. Davidovich pasó su partido de primera ronda prácticamente sin sudar, 1 horita y media. Pablo Carreño, Jaume Munar también pasan a segunda ronda y Carlos también, como hemos comentado antes, pues también está en segunda ronda. Sin en cambio, Roberto Carballé, Pablo Llamas, Pedro Martínez y Jessica Bouza, que venía de hacer una gran gira de pista dura, pues se quedan en esta primera ronda. Sí, bueno, la verdad es que hay notas positivas y negativas de los españoles. En Estados Unidos me gustaría que hubiera sido mucho más adelante alguna derrota como la de Jessica, como la de Roberto y demás. Davidovic que ganó su partido bastante cómodo, como has comentado, y que se enfrentaría en unos hipotéticos octavos de final contra Carlitos Alcaraz. Pablo Carreño que ganó en el duelo de españoles contra Pablo Llama, Jaume Munar que le ganó en cuatro a Jaime Faría, el portugués, aunque en realidad pudo ganar en tres tranquilamente y mostró muy buenas sensaciones el tenista mallorquín. Y Carlos, como hemos comentado, luego la derrota muy dura de Jessica anoche contra Bekic, pese a ganar el primero, se caen los dos segundos, derrota también de Pablo contra el otro Pablo, contra Carreño, como hemos comentado, y de Pedro y Roberto. Bueno, esperemos yo de estos cuatro, evidentemente el que más posibilidades tiene de llegar lejos es Carlos, el segundo diría yo que es Davidovich, pero bueno, si tanto Jaume como Pablo Carreño, que juega hoy contra Ben Shelton, nos puede dar alguna sorpresa para el tenis español, eso que nos llevaríamos, pero que no tienen que ponerse muchas expectativas porque en realidad ya han cumplido en este torneo con lo que se le esperaría a los dos. Sí, totalmente. Lo que tú has comentado, ¿no? Los que más posibilidades tienen de avanzar pues son Carlos y Davidovi, ¿no? Son los que más esperamos de ellos, pero que Jaume Munar, si demuestra un gran nivel en pista dura, como le vimos a principios de año, puede dar alguna que otra sorpresa. Y una pena la derrota de Jessica Buzas anoche, porque ganó el primer set y en el segundo tuvo break arriba, pero no supo mantenerse y acabó perdiendo el partido. Una Jessica que recordemos que venía de jugar cuarto, si no me equivoco, en Cincinnati contra Sabalenka y de hacer una gran gira de pista dura. Una pena con la telista gallega, pero seguro que se repone de este duro palo y en los próximos torneos puede avanzar más que en este US Open. Sí, sin duda. Es verdad que Jessica
llegó a cuarto contra Sabalenka y si te elimina la bielorrusa, perdón, poco puede hacer ahí, pero es verdad que luego va a Monterrey, pierde en primera, en Monterrey en pista dura pierde en primera, entonces pues la verdad es que eh, es un duro palo y ahora en el Open también perder en primera contra Becky, que yo creía que, es verdad que Becky es la 49 en el ranking, Jessica la 40, pero es verdad que la española está jugando muchísimo mejor que la croata. Con lo cual es un palo duro porque perder en primera es un palo duro sobre todo para el nivel que estamos mostrando la gallega, pero yo creo que aún así va a seguir ella con un buen final de temporada, como estamos mostrando, con buena actuación, como has comentado en Wimbledon y en los demás torneos. Y esperemos que la tenista española pueda acabar la temporada de la mejor manera e intentar escalar aún más en el ranking WTA, que yo creo que tiene nivel y talento de sobra para poder hacerlo. Sí, eso es. Esperemos que acabe final de año lo mejor posible, que pueda seguir subiendo en el ranking WTA. Y bueno, dejamos el US Open, dejamos la raqueta, cogemos la pelota de fútbol. Este fin de semana se disputó la jornada 2. Hoy se disputa la jornada 6, el primer partido Celta Betis por temas de la Europa League y demás. Y en cuanto a la jornada 2, vamos a comentar los que para nosotros fueron los tres mejores equipos de la jornada. El primero, por supuesto, es el Villarreal con ese 5-0 que le mete al Girona y con Tajon Buchanan como jugador más destacado de este Villarreal de Marcelino. Sí, bueno, un Villarreal que aplastó al Girona, que ahora lo veremos también en las notas negativas de este nuevo formato que vamos a estrenar y que creo yo que es sin duda uno de los equipos de la competición a día de hoy, el líder, empatado a puntos con Barça y Madrid y otro equipo creo que era, no recuerdo quién era, pero y Getafe, por supuesto, que ahora hablaremos de él, pero está mostrando un nivel muy alto el Villarreal. Recordemos que ha metido 7 goles en 2 partidos, todavía no ha encajado ningún gol el Villarreal. Líder de la competición por goles a favor, tiene 7 y el Barça, si no me equivoco, tiene 6, con los cuales está mostrando un nivel muy alto. El Villarreal que también se explica porque el Girona en realidad es un caos, ¿no? Como ahora comentaremos. Me gustó muchísimo el partido de Rafa Marín con ese gol atrás en defensa. Es verdad que no le sigue mucho el Girona, ese hat-trick de Buchanan que sin duda lo convierten en el MVP de la jornada de liga. Y también gol de Pepe, que estuvo bastante bien, buen Pape el debut de Renato Veiga en defensa, que yo creo que va a poder ser titular el ex del Chelsea Palmeiras nada más que empiece a coger minutos y que sin duda es la nota más positiva de esta jornada. Sí, totalmente. Como segundo equipo más destacado, hablamos del Getafe de don José Luis Bordalás, ¿no? Un equipo con el que a principio de liga nadie contaba por el tema de que solo tiene 13 jugadores inscritos y 2 de ellos son porteros, pero que 6 de 6 puntos, le gana al Celta 0-2 en su casa, le gana al Sevilla 1-2 con un muy buen partido de Luis Milla, que participa en los 2 goles del Getafe, y un Getafe que, como sigue esta línea y al final Cristantus Uche no se vaya del equipo porque está presionando para quedarse en el Getafe, es un equipo muy a tener en cuenta para entrar en Europa. Sí, totalmente. Veremos el tema de Getafe, cómo evoluciona, todos esos temas que has comentado, ¿no? De veremos si entra en Europa y demás, pero sin duda aquí hay que hacer un parón y rendirse en José Bordalás. Eh, Me parece increíble lo que está haciendo con este equipo. Recordemos la situación que está pasando el Getafe, que Uche quiere quedarse en el equipo, al igual que su entrenador, que Bordalás, pero Ángel Torres necesita venderlo para inscribir hasta 6 fichajes, que es lo que tiene que hacer el Getafe, o eso es lo que piensa la directiva. Bordalás dice que no, que prefiere que se quede Uche, Uche se quiere quedar. Entre esos fichajes están Apcar, que vino del Alavés, y Javi Muñoz, que defendió con la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que la situación en ese sentido está un poco tensa en el Getafe y veremos en estos últimos días del mercado qué es lo que va a pasar. Y luego hablando más
del tema deportivo, ganó la primera jornada en Balaído y a la vuelta a ganar en el Sánchez Pizjuán con un excelente Luis Milla, que vamos a explicar un poco su partido en datos porque sin duda para mí el MVP de este partido: 31 de 36 pases completados, 49 toques, 1 en área rival, 2 regates completados, 7 duelos ganados, de 7 duelos ganados, 6 terrestres y 1 aéreo. Los 7 duelos que disputó en el partido, los 7 los ganó, con lo cual, además de las 2 asistencias que dio, es que fue sin duda el mejor jugador del partido, con muchísima diferencia contra el Sevilla, que tampoco opuso nada en su contra para poder evitarlo, y ahora hablaremos de conjunto nervionense. Con lo cual, el tema de Bordalás jugando con laterales de como jugó el otro día en Balaídos con Ismael Becucha de Segunda Federación, Da Vinci, que venía del Reque de Primera Federación, que es menor de edad, 17 años, de la camada de 2007, al igual que la Mal y demás, pero él todavía no ha cumplido la mayoría de edad, con Mario Martín, que es un mediocentro que fue el más expulsado de la liga anterior, de la 24-25, que defendió con el Valladolid, Adrián Liso, que también viene de primera división, Uche, que vino del Ceuta y ahora lo va a vender a la Premier League. Es que son situaciones y anécdotas que tú dices que no te lo puedes creer lo que está haciendo Bordalás con este equipo. El tema de los cambios, que en ambas jornadas solo ha hecho un cambio. Este partido contra el Sevilla en el Pizjuán hizo un cambio y fue en el 94, que es cuando cambió a Luis Milla, porque es que no podía más. Es decir, lo que está haciendo Bordalás con este equipo es de un mérito enorme, y que gane ambos partidos fuera de casa las 2 primeras jornadas es de uno de los mejores entrenadores de Europa, sin duda. Sí, sin duda, ahora mismo Bordalás, todo el mundo lo critica su juego y demás, pero los resultados están ahí, ¿no? 6 puntos, 2 campos complicados como son el Pizjuán y como es Balaído, y un equipo que, si continúa esta línea, se presenta bastante complicado ganarle en su casa, ¿no? Sabemos que también el campo del Getafe es un campo complicado, y más con un equipo que como Sí, estamos viendo, aprieta bastante. sí, bueno, ahora visita Mestalla, juega contra el Valencia y veremos con qué nos sorprende Bordalás. Me acuerdo que yo era bastante escéptico antes de la jornada con, con que ganase en el Pizjuán, pero tú decías que sí, que iba a haber otra masterclass del entrenador Bordalás, y sin duda fue así. Con lo cual, con todo lo que está pasando en Getafe, con el tema de las inscripciones que ya he comentado, si se marcha Uche, que es una marcha durísima para el equipo y que veremos cómo se repone, que lo hará de buena manera, como siempre hace Bordalás, pero que, como te has dicho, un equipo que siempre se habla, ¿no?, de que es bastante criticable en algunos sentidos, el tema de las pérdidas de tiempo, de los saques de banda, que ralentiza muchísimo el juego, que algunas veces es un equipo bastante tosco en ese sentido, pero que eso es bastante criticable, pero que a nivel de táctica, cada uno sabe perfectamente, cada jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Siempre hay un jugador en la salida de balón que está libre, con lo cual eso creo que está bastante trabajado en la pizarra de Bordalás, que es muy rica en ese sentido y que están convirtiendo a este Getafe en uno de los equipos revelación de este comienzo de liga, y veremos hasta cuándo lo mantiene este nivel. Sí, totalmente. Veremos las próximas jornadas a ver si mantiene el nivel. Pasamos al que consideramos el tercer mejor equipo de esta jornada, que ha sido el Real Madrid. Jugaba en el Carlos Tartiere, en Oviedo, 0-3, un partido, la verdad, que bastante cómodo para el Madrid. Jugador más destacado que Kylian Mbappé con esos 2 goles, ¿no? El último lo anota Vinicius ya en el descuento. Y un Madrid que de momento 6 de 6 puntos, también 2 rivales a priori más sencillos para el Madrid, pero que un Madrid de Xavi Alonso que se le ven cosas distintas, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a ver con Ancelotti. Sí, es cierto lo que estás comentando, ¿no? Que es un Madrid, ya lo vimos en la primera jornada contra Osasuna, que domina mucho más en campo contrario, porque quiere defender más adelante, y no tampoco un equipo que presione mucho, pero prefiere tener la pelota bastante en campo contrario para así evitar muchísimas más transiciones del equipo rival y no defender tan atrás. Eh, un equipo que la realidad hay momentos que tiene bastante la posición simplemente para defender, sino para atacar, un poco lo que se llama fútbol control. Pero eso es lo que quiere Xavi Alonso y le está dando resultados. 4 goles en las 2 primeras jornadas, una media de 2 goles por partido, 0 goles encajados, y con un Kylian Mbappé estelar, y se vio en el primer gol ese control
que hace orientado para luego poder definir abajo a la derecha de Aaron Scandale, pues fue uno de los mejores goles de la jornada y sin duda una marca del delantero francés que está recuperando su mejor nivel. Veremos cuántos goles, el año pasado ya fue el Pichichi de la liga, veremos con cuántos goles acaba esta, ya lleva 3 goles en 2 partidos. Luego muy buen nivel de Dean Hoyce y de Álvaro Carrera, de los debutantes, está mejorando muchísimo Tchouaméni, tanto en la salida de balón como presionando mucho más adelante. Me dejó algo frío el debut de Mastantuono, pero es cierto que tienen que empezar a coger mucho nivel, tienen que empezar a coger ritmo, porque nivel tiene, y sí es cierto que me gustó más Arda Güler. Por lo demás, poco más que destacar. Carvajal le ha comido la tostada por completo a Alexander Arnold en el lateral derecho, siendo un jugador muchísimo más intenso, que es cierto que no se mete tanto por dentro, pero que sí lo hace más tantuono en este partido, y Carvajal cogía un poquito más la banda y a nivel defensivo muchísimo más fiable el lateral derecho español que el inglés. Con lo cual, 3 puntos positivos para el Real Madrid, que siempre sumar de esta manera con portería cero le viene bien. Courtois tampoco tuvo mucho trabajo, así que frente a un Oviedo que es cierto que es un recién ascendido y que es cierto que jugó contra Osasuna el otro día en casa con un entrenador diferente, pero que se está viendo otro Real Madrid, y veremos si cuando tenga que jugar contra partidos o equipos de mucho más nivel, si la afronta de la misma manera o cambia. Sí, veremos a ver qué le depara al Madrid cuando se enfrente, por ejemplo, con un Barcelona, con un Atlético de Madrid. Y hablando del Barcelona, mención honorífica a su remontada en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, un Levante que se pone 2-0 en la primera parte, con un penalti muy claro de Alejandro Valde, y el primer gol una contra casi perfecta que termina con el gol de Iván Romero. Y bueno, un Barcelona que en la segunda parte empieza a jugar distinto, ¿no? Va más ofensivo. Pedri mete un auténtico golazo y a partir de ahí pues empieza un poco la remontada del Barcelona, y lo que he dicho, ¿no? Un campo que siempre se le complica al Barcelona y que, bueno, esta vez salió con victoria y pudo resolver el partido y llevarse los 3 puntos para casa. Sí, pero la clave está en lo que tú has mencionado, ¿no? Una primera parte horrible del Fútbol Club Barcelona, sobre todo con 2 pérdidas de Lamine Yamal que le cuestan 2 goles al Barça. El hecho de tirar la línea tan adelantada le provoca, sobre todo en el primer gol, que haya situaciones que por milímetro habilite al jugador que está en ataque, en este caso del Levante, y que la clave está en la segunda parte, lo que tú has dicho, cuando Pedri cambia el partido, ya no solo por el gol que mete, sino por todo lo que hace, empieza a dominar muchísimo más el Barça en campo contrario, también la entrada de Gavi le da mucho al conjunto culé, y Pedri, que se hace con la rienda del partido, empieza a cambiar la pelota de lado, un lado a otro, buscando los huecos, el pase que le mete a Ferran en la primera parte que estrella en el larguero es clave también. En fin, creo que el partido pasa bastante por el buen partido que hizo el centrocampista canario, y que creo sin duda que la remontada del Barça, la épica como también hizo la temporada pasada, le da muchas alas a este equipo, porque también entiende que no solo aplastando al rival puede ganar, sino que en situaciones complicadas puede este equipo salir hacia adelante, ¿no? Con lo cual, 3 puntos bastante buenos para el Fútbol Club Barcelona, que ya lleva también 6 de 6, que es colíder junto a Villarreal, Madrid y Getafe, y que creo que el equipo de Hansi Flick, con los nuevos fichajes, como el tema de Rashford, que fue titular en este partido que estamos comentando, ¿no? En el Ciudad de Valencia, luego la recuperación de Lewandowski, yo creo que hay puntos bastante positivos del Barça. Es cierto que Rashford no hizo su mejor partido, pero creo que todo suma para este comienzo de temporada. Con lo cual, el Barça también es una nota positiva de este comienzo de liga, una mención honorífica como has comentado, y que creo que puede ser uno de los equipos que mejor juegue en este tramo de temporada, porque ya lo hizo la temporada pasada y es así. Empezó la temporada muy bien, luego hubo un tramo que fue en noviembre, diciembre aproximadamente, donde se cae el equipo. Realmente todavía no sabemos los argumentos de por qué, pero luego vuelve a recuperar el nivel, y eso termina en unas semifinales de Champions, en la prórroga que casi llega a la final, con el campeonato de liga, con el campeón de Copa del Rey,
con lo cual bastantes puntos positivos para este Barça de Hansi Flick y que creo que sin duda puede llegar este año más lejos de lo que hizo el año pasado, sobre todo en las grandes competiciones como puede ser la Champions League y demás. Bueno, pasamos ahora a los que fueron, digamos, los tres peores equipos de la jornada, ¿no? El primero, bueno, que puede ser tanto primero como segundo, el Sevilla, ¿no? 0 de 6 puntos. Un Sevilla que sí que es verdad que vemos una actitud distinta, ¿no? Es como comentábamos por Twitter, ¿no? Un equipo que justo después de la pausa de hidratación, de que Almeida como que les pegue, les pinche para que como que sangren, digamos, reacciona y justo mete un gol, pero no es el Sevilla que vimos en la primera jornada, que sí que es verdad que también perdió, pero tenía otra actitud diferente y un Sevilla que ahora mismo, a falta de jugadores, lo que no le pueden faltar son las ganas de ganar y el hambre, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Es cierto que la segunda parte, el Sevilla ha jugado 4 partes en toda la temporada, como todos los equipos, y la mejor de esas 4 fue la segunda del primer partido, de la primera jornada en San Mamés. Y es cierto que parecía que eso podía ser una continuación de este comienzo, de este comienzo de la segunda jornada, además en casa, en el Sánchez Pizjuán, primer partido en Liga, ¿no? Yo creo que era un partido muy importante para engañar, no, para enganchar a la afición y nada más lejos de la realidad. Eso que enriqueció al Sevilla en la segunda parte en San Mamés lo perdió en esta temporada porque, como comentamos por otras redes sociales, al Sevilla le pueden faltar muchas cosas, por temas económicos, por temas de directiva, incluso de entrenador, pero no le puede faltar nunca intensidad y concentración, ni activación, que es lo que sí le pasó en la primera parte y a Bordalás lo vio y el Getafe estuvo muy cómodo. Es cierto que el Sevilla tuvo más posesión, pero creo que disparó 7 tiros fuera y solo tuvo 0,57 goles generados, ¿no? Con lo cual, en el momento que tiras 7 veces y generas menos de un gol con 70 y tantos de posición, está claro que está haciendo algo mal. Y el Sevilla cayó en la trampa de los centros laterales, porque al final el Getafe esas situaciones la defiende muy bien. Es cierto que el gol de Sevilla viene de un centro lateral, pero que esa no era la mejor manera de llegar a portería. Y sí intentando progresar de una manera más eficaz en ataque, sobre todo a ras del suelo y no tanto de manera aérea, ¿no? Y ahí el Getafe se siente muy cómodo, que defiende en un bloque medio bajo excepcional y que luego el Sevilla se rompía mucho entre líneas y ahí Luis Milla se hizo de oro, contragolpeando y de ahí vinieron los dos goles de Adrián Liso. Por lo cual 0 de 6 para el Sevilla, un equipo que sin duda va un poco a la deriva, ¿no? Da esa la sensación que va así sin, sin ningún, sin ninguna expectativa y que esperemos cómo evoluciona la siguiente jornada, que ahora, esta jornada número 3 hay un partido capital contra el Girona Fútbol Club allí en Montilive, que sin duda estamos en la jornada 3 pero se puede catalogar ya de final ese partido. Sí, partido capital contra el Girona, que da la casualidad de que es el segundo en esta lista. Comentaba antes que el Sevilla podía ser primero o segundo, al igual que el Girona, dos equipos que han comenzado la liga con 0 de 6. El Girona que pierde la primera jornada 1-3 contra el Rayo en casa y esta jornada 5-0 contra el Villarreal, un Girona que parece que no reacciona, ¿no? Continúa un poco en la línea de lo que vimos la temporada pasada, ¿no? Incluso un poco peor con este arranque de liga y que como no levante cabeza va a estar descendido prácticamente en Navidades, ¿no? No va a llegar a marzo con opciones de salvarse. Sí, cierto, es verdad que una continuación de la pasada temporada, una pena muy grande, sobre todo por Mitchell, porque es un grandísimo entrenador, ascendió a este equipo, lo metió en Champions y ahora se ha caído por completo. Con lo cual, yo creo que se debe por muchos motivos, creo que los jugadores que están y los que tienen que venir, que veremos quién tiene que venir, porque recordemos que ha fichado a Alex Moreno, una buena incorporación y demás, pero veremos quién viene también, porque a día de hoy la plantilla es un desastre, una plantilla de quedar último con 20 puntos, porque es cierto que Mitchell intenta tocar las teclas, pero tampoco le sale nada, se equivoca también mucho en los cambios, los errores de Cachaniga en la primera jornada,
el otro día que estuvo a merced del Villarreal sin competir, sin presionar, sin tener un poco la pelota, el error de Yangel Herrera, que ahora para colmo ha dicho que se quiere ir, el tema de Krejci que parece que se va a ir a la Premier, en fin, no hay ni una buena noticia para el Girona, que va sin rumbo. Veremos cómo evoluciona porque tengo bastante expectación por qué puede hacer o qué fichajes puede traer, pero que cuando se acabe el cierre de mercado tiene que decir Michel a los jugadores, somos los que somos y no va a haber nadie que pueda intentar salvar esta situación que no sea nosotros, ¿no? Con lo cual, eh, creo que el Girona tiene muchísimo trabajo por hacer. Las sensaciones son malas, no lo siguiente, con lo que has dicho, ¿no? 0 de 6 puntos. El otro día te mete 5 un rival, que es cierto que el Villarreal está que se sale, pero tampoco te lo puede meter. Pero estamos viendo un Girona muy frágil, tanto en defensa como en ataque. Es decir, un equipo que es, como yo suelo definir, anticompetitivo. Y eso no puede ser en la primera división. Y como resultado es que eres colista de la liga en las dos primeras jornadas. Y como he dicho antes, tiene un partido ahora muy importante en casa contra el Sevilla, que veremos cómo rinde y si levanta cabeza este Girona de Michel, que tiene muy mala pinta, la verdad. Sí, totalmente. Un Girona que tiene muy mala pinta con ese 0 de 6. Y hablamos ahora del tercer peor equipo, el Atlético de Madrid, que pierde con un español en el campo del Español con 2 goles en la segunda parte, una remontada. Empata contra el Elche en el Wanda la jornada pasada. Sí que es verdad, un Elche que parece de los recién ascendidos, que es el que está dando la cara. Empata con el Betis, empata con el Atlético de Madrid, pero que un equipo como el Atlético de Madrid, que aspira a estar arriba en la liga, no se puede dejar puntos con el Español, y un empate contra el Elche en casa. Totalmente, es que no te puede pasar ni la derrota en Cornellá ni el empate en el Wanda contra, perdón, en el Civitas contra el Elche. El Elche que es cierto que es de los mejores recién ascendidos, de los tres que el mejor que está dando el nivel hasta ahora. Es cierto que Levante puso al Barça contra las cuerdas o cero. Ahora, por cierto, en esta jornada 3 hay un Elche Levante y veremos cómo se da. Pero entrando a hablar sobre el Atlético de Madrid, fue un equipo que no vi ninguna mejora respecto a la primera parte, esos primeros 25 o 30 minutos del partido contra el Español, que fue donde realmente mejor jugó el Atlético de Madrid, con esa sociedad de Julián Álvarez, Thiago Almada, Alex Baena, que ha vuelto a caer lesionado y que es cierto que es un jugador que va a ser muy importante en Atlético de Madrid, que lo fue en Villarreal, pero que el tema de las lesiones le tiene muy, pero que muy marcado. Con lo cual, un Atlético de Madrid bastante plano, no me gustó nada el cierto que metió solo, pero que no le aportó nada diferente. Y de ahí viene también el primer gol del Elche, ¿no? Combinó bastante bien y que Rafa Mir anotó el primero del conjunto ilicitano en el Civitas. En resumen, no vi ninguna mejora del Atlético de Madrid. Ayer se hizo también oficial que el Cholo Simeone probó un 11 en el entrenamiento como él suele hacer para la siguiente jornada y es el mismo que contra el Elche. No varía tampoco tanto el Cholo. Hizo 5 cambios pero ninguno tuvo un efecto real, con lo cual es bastante complicado ver qué puede pasar con el Atlético de Madrid y que ahora tiene una visita muy dura a Mendizorroza, que en casa es un equipo muy fuerte, el Alavés del Chacho Coudet, y que veremos cómo la afronta, pero yo soy bastante escéptico con el Atlético de Madrid, sobre todo si no hace cambios ni hace nada diferente, porque si empata contra el Elche en casa y ahora contra el Alavés va a sacar el mismo 11, significa que Simeone no ha aprendido de los errores que ha cometido en el pasado. Sí, totalmente. Un Simeone que con el paso del tiempo parece que se le ha hecho grande, ¿no? El Atlético de Madrid le trae buenos jugadores, pero nunca consigue llegar a las fases finales de la Champions. En la Liga, estos últimos años, sí está el tercero, pero parece que no tiene tantas opciones de ganarla, y la gente en el entorno del Atlético de Madrid parece que no quieren más al Cholo y buscarían un cambio de entrenador, ¿no? Porque con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid se presupone que es para llegar a semis de Champions y para estar en la última jornada prácticamente intentando pelear por la liga. Sí, bueno, eso ya es un tema más subjetivo en realidad, porque el Cholo Simeone es un grandísimo entrenador, lleva no sé cuántos años en el Atlético de Madrid y tiene muy buena plantilla, pero es cierto que el año pasado en Champions cae de la manera en la que cae contra el Real Madrid en penalti, el tema del penalti de Julián Álvarez y demás, y en Liga tuvo una segunda
vueltas muy, pero que muy positivas. Bueno, la primera acabó muy bien, siendo campeón de invierno, y en la segunda vuelta, hasta marzo por ahí, estuvo siendo líder de la liga y luego se cae otra vez. Con lo cual, con el tema del Atlético de Madrid da la sensación de que es un poco el día de la marmota, el tema del Cholo Simeone que me sorprende, y no de ahora, sino de hace bastante tiempo, que es un jugador, como fue en su momento, y un entrenador bastante competitivo y que le gusta ganar, pero luego en rueda de prensa de cara al público es bastante poco, ¿cómo decirlo? Que busca poca mejora en el equipo y que se conforma bastante, muy conformista. Eso, un entrenador que lo que dice en rueda de prensa no se asemeja a lo que siempre ha sido él como entrenador y como jugador en el Atlético de Madrid. Con lo cual veremos cuál es el futuro del Cholo Simeone, pero yo creo que esta temporada sin duda la va a acabar y él se irá del Atlético de Madrid cuando crea conveniente, pero tiene muy buena plantilla, eso es innegable. Ha fichado a central, ha fichado al lateral izquierdo, con sus más y sus menos, pero ha fichado a Thiago Almada, a Johnny Cardoso, a Raspadori, que es cierto que viene un poco a suplir la marcha de Correa, pero que creo que tiene bastante fichaje y en consecuencia de eso debe rendir y ganar los partidos que tiene. Sí, totalmente. Eh, Pasamos ya del fútbol al baloncesto. Hoy da comienzo el Eurobásquet masculino. España arrancará su andadura en este Eurobásquet y su defensa del título conseguido en el Eurobásquet de 2022 mañana contra Georgia a las 2 de la tarde. Cabe destacar que la estrella del conjunto georgiano, de Tornike Shengelia, es duda para el partido de mañana por una arritmia que le detectaron nada más llegar a Chipre en esas pruebas médicas que se hacen todos los jugadores antes de comenzar los campeonatos, y este es un partido clave para las aspiraciones de España a clasificar a octavos de final. Recordemos que España se encuentra enclavada en un grupo el cual está Bosnia, está Chipre, está Georgia, está Grecia, que digamos Grecia es el rival más duro de este grupo con Antetokounmpo como estrella, y está Italia, ¿no? Recordemos que se clasifican los 4 primeros de cada grupo, y partido de hoy de mañana contra Georgia, clave para poder clasificar a octavos, ¿no? Sí, muy importante siempre empezar bien los torneos. Cierto que no ha tenido una preparación bastante positiva, digamos, la selección, pero bueno, de verdad lo que empieza ahora es lo que de verdad vale, lo que de verdad importa. Y respecto a la lista de Escariolo que ya la hizo oficial, hay varios jugadores que disputan el primer torneo con la selección, como pueden ser Josep Puerto, como Sergio de la Rea, que tiene 19 años, Sain Superi con también 19 años, Santi Justa y Yankuba Sima. Con lo cual yo creo que son novedades muy importantes en la selección porque tanto de presente como de futuro creo que pueden dar bastante. Ahora me dirás tú un poco más cómo ves las sensaciones con estos jugadores y con la lista en general, pero es cierto que España no es favorita para el torneo, como se ha podido ver en los partidos eh, preparatorios al Eurobásquet, pero al final es una selección que, aunque haya bajas y altas, es una selección que siempre compite y que puede llegar a lo más alto. Sí, totalmente. Una selección que viene rejuvenecida, ¿no? Con estos dos chavales, tanto Sergio de la Rea como Mario Sensuperi, que van a ser los dos bases titulares de esta selección. Me gusta, la verdad, es una lista que obviamente falta gente, ¿no? Como puede ser Juan Núñez, que esta temporada ha disputado una gran temporada con el Barcelona, pero una pena esa lesión de rodilla. Y bueno, veremos. Tenemos también a los que tú has comentado que disputan su primer Eurobasket, además de Jaime Pradilla, Xavi López Aróstegui, Santi Aldama, Darío Brizuela, Billy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez y Joel Parra, ¿no? Santi Aldama, que viene de disputar una gran temporada en la NBA con Memphis, 12 puntos por partido, 8 rebotes por partido. Es el jugador que, digamos, tiene que ser la estrella de nuestra selección, junto, bajo mi punto de vista,
Darío Brizuela, la Mamba vasca, que viene de jugar una de sus mejores temporadas con el Fútbol Club Barcelona, y un jugador que en los partidos de preparación que hemos visto ha sido bastante importante. Veremos cómo está de esa pequeña lesión que tuvo en uno de estos partidos de preparación, igual que Mario Sansuperi, que se dobló el tobillo y lo vimos reaparecer en el último partido de preparación contra Alemania. Veremos cómo se encuentra y veremos cómo está España, ¿no? Que es lo que tú has dicho, es una selección que no es favorita, es cierto que no es favorita teniendo a la Serbia de Djokovic, Grecia de Antetokounmpo, Francia, que siempre es una selección muy complicada, pero que recordemos que somos España, ¿no? Que siempre peleamos todos los campeonatos, siempre echamos dos huevos, ¿no? Los huevos españoles, como dice también Carlos Alcaraz, y que es una selección que a lo mejor no es favorita para ganarla a cualquiera, pero que le puede ganar a cualquiera, ¿no? Sí, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Al final es una selección que tiene que mostrar más, eh, para diferenciarse de las demás, tiene que mostrar más eso, intensidad, más actitud y demás que juego como tal, ¿no? Porque al final ya sabemos que el juego está y que a lo mejor puede haber alguna diferencia, sobre todo técnica, respecto a otras selecciones que tienen grandísimos jugadores, como ya has comentado, pero que la selección va a estar ahí siempre, porque sabemos que muestra actitud, la familia nunca falla y que veremos cómo se desenvuelve este Eurobasket con esos partidos que tiene en la fase previa y cómo lo termina. Yo sinceramente soy bastante optimista, más que mucha gente, pese a ver esta fase previa, ¿no? Esta fase de preparación para el Eurobasket, que como ya hemos comentado no ha sido tan positiva, pero que creo que hay partidos que puede ganar la selección, que tiene más nivel que otra y que creo que por actitud y por intensidad hay muchos que se lo puede llevar porque ya sabemos que Escariolo tiene una táctica muy rica, una pizarra muy rica y que creo que puede hacer a esta selección sin duda una de las mejores de Europa, como puede serlo tranquilamente, que hay que demostrarlo y por qué no llegar lejos y ganarle el Eurobasket. Sí, totalmente. Ya conocemos a Escariolo, conocemos la pizarra de Escariolo y siempre nos ha sorprendido, y que siempre que no hemos sido los grandes favoritos, como por ejemplo en el Eurobasket de 2022, acabamos ganando, ¿no? Así que eso de no ir de favorito a España parece que le gusta, ¿no? Bueno, veremos el partido de mañana. Recuerdo, 2 de la tarde contra Georgia, partido clave para España, para clasificar a octavos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, seguidnos, dejad vuestro like, vuestros comentarios, lo que querráis saber de los próximos partidos de liga, cómo va el Eurobasket y demás. Seguidnos en nuestras redes sociales, que ahí vamos comentando siempre la jornada, el tenis, el baloncesto ahora que empieza el Eurobasket, y ahí publicamos siempre cuando van a ser los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.